Estamos grabando. O sea que ya podemos comenzar entonces. Claro que sí. Ok, muchas bendiciones para todos los hermanos. Estamos aquí en medio de toda esta pandemia y este proceso, acostumbrándonos, y los que no somos muy cibernéticos como yo, que no soy muy cibernético, pues estamos ahí rompiendo con, ¿verdad?, con lo que es la ignorancia en esta área. Así que les bendigo en el nombre del Señor y doy gracias al Señor por esta oportunidad y al pastor Raúl Torres, que me pidió el poder estar con ustedes para compartir un estudio acerca y una enseñanza acerca de qué dice la Biblia sobre el asunto del divorcio, sobre el asunto del divorcio. Las tasas de divorcio en estos últimos meses han estado súper elevadas. Divorcio no solamente de los impíos o de aquellos que no conocen a Dios, sino también divorcios y hasta el punto de que han habido asesinatos y han habido suicidios de esposos atentando contra sus propias vidas después de haber matado a sus esposas y a sus hijos. Esto ha sido una cadena satánica, ¿verdad? De la forma como los que no conocen a Dios han respondido, y aún los que son creyentes también han tenido situaciones, ¿verdad?, en sus matrimonios por diversas razones, Ahora, cuando la Escritura habla acerca de lo que es el divorcio, la Escritura usa 4 términos, ¿verdad? Para los que desean apuntar o tienen buena retentiva, pues apunten esto. Hay 4 términos que la Biblia usa para hablar acerca de situaciones que tienen que ver con separación o con divorcio. Uno de los términos es repudio. El otro término es carta de divorcio. Son 2 cosas diferentes, el repudio y la carta de divorcio. Muchos han combinado o han hecho como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Lo vamos a ver en la Escritura. Tercero, está el término que se usa, separación. Se usa más bien en el Nuevo Testamento y lo usa el apóstol Pablo. O el cuarto, que es no separación. Voy a repetir, hay 4 términos que se usan en la Escritura en cuanto a lo que es el conflicto del divorcio en el matrimonio: repudio, carta de divorcio, separación y no separarse. Ahora vamos a definir las primeras dos. Antes de definir las primeras dos, que son repudio y carta de divorcio, es importante entender que de todos los autores de la Biblia, en la que está la estructura, ¿verdad?, escrita de la palabra de Dios, de estos 40 autores más o menos, que se dice, hay 3 autoridades. Escuche bien, hay 3 autoridades, 3 autores que fueron 3 autoridades en el Antiguo y Nuevo Testamento, y estos 3 fueron los que hablaron específicamente del tema del divorcio. En la primera autoridad que tenemos que habló del tema del divorcio fue Moisés. En el Antiguo Testamento, obviamente, bajo la ley, y en lo que se llama el Pentateuco. Específicamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, específicamente, él habla acerca de lo que es la carta de divorcio y de lo que es el repudio. Cristo en el Nuevo Testamento es la segunda autoridad. Cristo en el Nuevo Testamento, obviamente, ¿verdad?, en los evangelios, él habla, y específicamente en Mateo, vamos a ver hoy en Mateo, él habla acerca del divorcio y él enseña, él cita a Moisés, pero él establece el yo os digo, es decir, la ley de Cristo dentro de o bajo la ley en que él estaba viviendo, porque aunque Cristo era la gracia y la verdad, ¿verdad?, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan 1, y que la ley vino por medio de Moisés. Cristo, como gracia y verdad, él vivió bajo la ley, ¿verdad?, y cumplió la ley. Y él mismo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por tanto, aunque él vino bajo la ley y estuvo sujeto bajo la ley y cumplió totalmente la ley, Cristo estableció leyes del reino cuando él decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es importante esto, el yo os digo de Cristo, porque establece una nueva pauta en la economía del nuevo pacto. Ahora, tenemos a Moisés
en el Pentateuco, enseñando acerca del divorcio. Tenemos a Cristo bajo la ley, enseñando acerca del divorcio, citando a Moisés, pero estableciendo una nueva ley conforme a lo que él, como el precursor del nuevo pacto, establecía en cuanto al divorcio, según la mentalidad, ¿verdad? Nuevo testamentaria. El tercero que tenemos es al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo obviamente ministró esta verdad acerca de lo que es la separación, el divorcio, lo ministró bajo la dispensación, el periodo de gracia, en que todavía y actualmente estamos, ¿verdad?, operando y estamos viviendo. Ahora, teniendo en cuenta que estas tres autoridades fueron los que más abundaron acerca de la enseñanza del divorcio y lo que Dios establecía, vamos a definir qué es repudio y qué es la carta de divorcio, porque por mucho tiempo hemos venido escuchando interpretaciones y como que no hemos sido, ¿verdad? Vamos a contarnos, no hemos sido cuidadosos en separar entre una cosa y la otra. Fíjate que el repudio se define de esta forma. El repudio es la acción o la actitud de alguien rechazando algo o a alguien. Es la acción de rechazar algo o alguien. Eso es repudio. Cuando tú dices, yo repudio esto, es un sinónimo de tener repugnancia acerca de algo que te decepcionó o de alguien que lo encontraste en una indecencia o lo encontraste, como decimos en Puerto Rico, con las manos en la masa, o la persona falló y esto produjo un repudio de tu parte o en la pareja. Ahora, cuando la Biblia te habla de repudio, está hablando, obviamente, está hablando de esa acción de que la persona ya no se complace en vivir ni en convivir con esa persona con la que se casó por las razones que la persona tenga, las razones que haya vivido. Ahora, en cuanto a lo que es la carta de divorcio, la carta de divorcio se define como ese documento legal donde uno de los cónyuges o mutuamente o una de las partes decide darle fin a la unión matrimonial. Es un documento legal donde se legaliza y donde está en tinta y papel escrito las razones por las cuales la persona desea divorciarse. Ahora, ¿por qué estas dos no son iguales? Porque cuando nosotros vamos a ir a Mateo, capítulo 5, Mateo capítulo 5, verso 31. Repito, Mateo capítulo 5, verso 31. Cristo está citando lo que la ley decía. Cristo está citando a Moisés. Y Cristo dijo en Mateo 5:31, para los que tienen Biblia, Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, si te das cuenta en el 31, él está citando, también fue dicho en tiempo pasado, cuando bajo la ley, ¿quién? A través de Moisés. Fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, está estableciendo que aún en la ley, el repudio era una acción de rechazar a alguien y darle carta, que es el documento que evidenciaba el deseo de terminar el matrimonio por las razones que explicaba el repudio. Por eso es que carta de repudio no es lo mismo que carta de divorcio. La hemos unido como si tomáramos sal más sal es igual a sal, es lo mismo. El repudio era la actitud que asumía la persona por haber sido decepcionada, por estar herida, por haber sido traicionada o porque la persona halló algo indecente donde no podía vivir más con la persona. Te estoy hablando en cuanto a la ley. Y Jesús está obviamente citando Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Él está citando esa porción donde en la ley Moisés decía de que cualquiera que repudiara a su mujer, decía, dele carta de divorcio. Si el repudio fuera lo mismo que el divorcio, entonces no habría la necesidad que Moisés ni Cristo citaran de que le tenían que dar carta de divorcio. Por tanto, el repudio es la acción, es una actitud por causa de algo que sucedió, es un repudio, es un rechazo. La carta de divorcio es, llamamos al repudio como el agravamen, donde se explica por qué razón yo no quiero estar con mi esposa o yo no quiero estar con la persona que estoy. Ya la carta de divorcio establece legalmente y obviamente en el Antiguo Testamento y todavía actualmente en el Antiguo Testamento había que tener razones específicas
para poder establecer un repudio, había que tener razones específicas. Las vamos a ver ya mismo en Mateo 19. No quiero adelantarme a eso, pero te adelanto que no por cualquier cosa tú podías repudiar. El hombre no podía repudiar a la mujer. Otra observación importante es que la mujer en el Antiguo Testamento no tenía derecho legal a divorciarse, por más abusada que fuese. Ella tenía algunos derechos de misericordia y concesión que a veces, ¿verdad? En la cultura hebrea se le daba cierta concesión, pero la mujer era tenida en segundo lugar, porque el hombre era la autoridad. Había un concepto fuerte de que el hombre era la extensión de la autoridad de Dios en la tierra, y todo esto de alguna forma estableció un machismo dañino en contra de la mujer, donde la mujer era una ciudadana de segunda clase, donde la mujer tenía que aguantar y tolerar todo lo que viniera sobre ella. Ella no tenía el derecho y no tenía el privilegio de procurar divorcio, pero ella podía ser repudiada. Mire qué desbalance. Pero esto fue un periodo y una dispensación donde se vivió en la ley. Era parte de la cultura judía. Entonces, estableciendo esto es importante porque Cristo en el 32, Mateo 5:32, Cristo, mire las palabras de Cristo, pero yo os digo, ese pero yo os digo es estableciendo un nuevo régimen, una nueva ley. Y mira la ley que establece el Señor. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio otra vez. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, mira qué cosa, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cristo está estableciendo que de la única forma o la única razón justificada para que un hombre repudiara a su mujer y repudie a su mujer es salvo por causa de fornicación. Pero tenemos que explicar este término fornicación. ¿Cómo que salvo por causa de fornicación? Bueno, usted sabe, nosotros somos occidentales, somos latinos ¿verdad? Por nuestra etnia, somos boricuas, la mayoría que me están escuchando aquí. Por tanto, la forma cultural como nosotros nos casamos no es ni se parece en lo absoluto a la forma cultural como el hebreo y el judío se casan aún actualmente. Pero en la antigüedad, el judío cuando se casaba, el padre de la virgen, de la muchacha que había proclamado que era virgen, él estaba en espera de que una vez que se consumara el acto sexual de intimidad entre su esposo y ella tenía que presentar, el padre con orgullo presentaba aquella sábana, ¿verdad?, manchada de sangre que evidenciaba que esta muchacha era totalmente. Pero si sucedía el caso de que cuando se iba a dar esta nueva pareja, ella le confesaba a él que ella no era virgen, la ley establecía que el hombre tenía el derecho de repudiarla salvo por fornicación. O sea, que lo que Cristo está hablando aquí, alineado a lo que Moisés estaba enseñando, es que si un hombre recién casado, es importante apuntarlo, un hombre recién casado, se le confesaba o él se daba cuenta de la indecencia de que esta muchacha no confesó, sino que hasta el momento que iban a acostarse o cuando él tuvo su intimidad con ella, él confirmó que ella no era virgen, salvo por esa fornicación que ella hizo antes del matrimonio, cuando era novia o antes de casarse con él, o antes de ser novia de él, ella se hubiese acostado y había fornicado. Por eso dice el texto, salvo por causa de fornicación. El padre tenía la autoridad de mandar a apedrear a esta muchacha, pero una vez que ella estuviese dentro del matrimonio, el esposo elegía, ya el esposo elegía por encima del padre, ya el esposo elegía si él la perdonaba o si sencillamente la repudiaba para luego darle carta de divorcio. El repudio en el Antiguo Testamento era como una solicitud, lo que es hoy cuando alguien se quiere divorciar de su pareja, tiene que solicitar primero una solicitud de divorcio. No es que me quiero divorciar y voy a un abogado y me divorcio. No, hay un protocolo y el protocolo es solicitar una solicitud. Obviamente, una solicitud de carta de divorcio. Después vienen entonces, ¿verdad? Las reuniones, las entrevistas con el abogado, las razones, se establece el repudio
y entonces hasta que se lleva a cabo todo el protocolo del divorcio. Lo mismo pasaba con el divorcio. El repudio era el agravamen, la explicación del por qué no quiero estar con ella. La carta de divorcio era entonces esa carta que evidenciaba que legalmente ya esa mujer no tenía que estar con aquel hombre y que el repudio de ese hombre era válido y era confirmado como un divorcio, como un divorcio. De hecho, Deuteronomio, capítulo 24, vamos a ir allá un momentito. Deuteronomio, detalles acerca de lo que era el repudio y el divorcio. Dice Deuteronomio 24:1, dice, cuando alguno tomare mujer, está hablando del recién casado. Es importante hacer esta salvedad. Cuando alguno tomare mujer, un recién casado, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y la cosa indecente obviamente era la fornicación. Si alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Obviamente la carta de divorcio se escribía después de que él establecía el repudio, porque no podía haber repudio sin carta de divorcio, porque el repudio estaba incompleto, en el proceso si no había una carta de divorcio. Recuerde que dijimos al principio que el repudio es una acción, una actitud como producto de una decepción o de algo indecente que se halló en ella, en el caso de la mujer. Y dice, le escribirá carta de divorcio después de haberla repudiado y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, ella podrá ir y casarse con otro hombre. Ella podía casarse con otro hombre siempre y cuando el primer hombre le hubiese dado carta de divorcio. Por tanto, ella se podía recasar. Es lo que está diciendo el texto. Mira cómo dice Deuteronomio 24, verso 2. Y salida de su casa con la carta, ¿verdad? Con la carta de divorcio en mano, salida de su casa con la carta de divorcio, podrá ir y casarse con otro hombre. Aquí el asunto es que cuando esa mujer se casaba con el segundo hombre y el segundo hombre aún se moría, ella quedaba viuda, pero ella no podía volver al primer hombre que le dio la carta de divorcio. ¿Por qué? Porque ella se había envilecido. Para la ley, ella se había envilecido y Dios decía, no puedes pervertir tu tierra con esa perversión. Era la manera como Dios obró en el tiempo y en la dispensación de ley. Ahora, dicho esto, acerca del repudio y el divorcio y de las razones por las que en el Antiguo Testamento una persona se podía divorciar y ahora Cristo en el Nuevo Testamento, bajo la ley, citando a Moisés, pero añadiendo algo, Jesús dice, y vuelvo a leer, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, y al decir repudiada, está dando a entender que junto con el repudio ya se le había dado la carta de divorcio. El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué razón el Señor dice que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere? Obviamente porque a exponerla y a sacarla fuera de la casa, por las debilidades que tenemos nosotros, los que no tenemos don de continencia, ella va a tender a buscar a otro marido para poder saciar necesidades emocionales, necesidades sexuales, necesidades íntimas con otra persona. Porque el que no tiene don de continencia, Pablo dice, ¿verdad? Pablo dice, hablando de los viudos y de la soltera, que ahorita vamos a tocar eso, de los viudos y de la soltera, Pablo dice, si no tiene don de continencia, ese soltero o esa viuda, pues mejor cásese. Pero esta persona que fue repudiada, esta mujer repudiada, cuando es repudiada, Cristo dice que el esposo la está exponiendo a que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, con la que se le dio la carta de divorcio, dice que el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué razón comete adulterio? Porque mientras viva el hombre que la repudió y que se divorció de ella, mientras esté vivo ese hombre, escúcheme bien, mientras esté vivo ese hombre, obviamente al ella casarse con otra persona, ella rompe el pacto
quebranta el pacto matrimonial y ahí se establece lo que la Biblia llama un adulterio. ¿Por qué? Porque mientras ese hombre vive y mientras ese hombre no se haya casado con otra persona, aunque haya un divorcio legal, ¿verdad? Hago el ejemplo con este sobre, aunque haya un divorcio legal, terrenal, delante de los hombres, mientras ese hombre vive y mientras ese hombre esté solo y no está casado, ese matrimonio está vigente delante de Dios. Ahora, si ese hombre que está vivo se muere y ella queda viuda, ella queda libre para casarse. Romanos 7, del 2 al 3 lo dice mejor y vamos a ir ya mismo allá. Ahora, si ese hombre que repudió a esa mujer está vivo y en vida él se casa con otra, aunque se hayan divorciado, él se casa con otra, al él casarse, él rompe totalmente, él rompe el pacto, quebranta el pacto, el santo pacto matrimonial delante de Dios, y ella queda libre para casarse con otra pareja, siempre y cuando la pareja que la repudió a ella o que se divorciaron está vivo y se casó con otra. Lo repito, si yo me divorcio de mi esposa, Dios me guarde y nos guarde a los dos. Si yo me divorcio de mi esposa y mi esposa se casa con otro en vida, obviamente se casa con otro, después de haber establecido repudio y carta de divorcio, y ella se casa con otro, yo quedo libre para casarme y no peco. ¿Por qué? Porque ella rompió el pacto, el santo pacto matrimonial, y yo quedo libre para poder fluir y rehacer mi vida. Ahora, la Biblia es radical y la palabra de Dios bien contundente con este asunto del santo matrimonio. Nosotros a veces, hasta que Dios nos ilumine, no podemos entender la profundidad de la seriedad y de la bendición que es el matrimonio y del compromiso. Es tan así que la Biblia dice que Dios le reveló a Pablo que el matrimonio es el misterio revelado de Cristo y la iglesia. Por tanto, cada vez que Dios ve a una pareja que están sellados, que están aprobados por Dios y que son un matrimonio, ¿verdad? En una santa convivencia, en orden, ese matrimonio es un misterio, es el misterio de Cristo con la iglesia. ¿Sabe? Ese hombre representa a Cristo y esa mujer representa a la iglesia. Y a veces no entendemos la contundencia tan profunda de lo que es el matrimonio, que por ser esto así, es que el Espíritu Santo insiste en que no hagamos yugo desigual. Por ser esto así, es que el Espíritu Santo insiste que no hagamos yugo desigual con los incrédulos, en que no nos conectemos con cualquiera, en que no le demos los sentimientos y la entrega de nuestro corazón a cualquier persona que no esté alineado a lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, vamos a ver, escúcheme bien, vamos a ver cómo Cristo presenta la enseñanza del divorcio. Porque de la forma que Cristo la presenta, hay que agarrarse. Mateo 19, verso 3 dice: entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito, es legal al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Número uno, la pregunta no se le hicieron por ignorancia, porque ellos eran estudiosos de la ley, y si había un grupo religioso, una institución religiosa que conocía la ley de Moisés, eran los fariseos. Así que la preguntita fue capciosa, fue con toda alevosía, fue con toda la intención de tentar al Señor, porque los fariseos estaban buscando por donde quiera ver en qué parte de la ley Cristo iba a fallar. Pero ellos se olvidaron de que Cristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora, ellos le preguntan una pregunta capciosa: ¿es lícito, es legal al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos sabían que no era por cualquier causa, era por causa de que esta mujer no fuera virgen, de que esta mujer hubiese fornicado. Habían unas causas específicas, pero ellos, para preguntarle al Señor, para ver si el Señor era un libertino y si se movía en un libertinaje y si él invalidaría la ley, ellos le preguntan al Señor y Cristo le contesta en el verso 4. Él respondiendo les dijo, mira el verso 4, ¿no habéis leído que el que los hizo, el que los creó, al principio varón y hembra los hizo? Y él dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 6. Así que ya no son ya más dos,
sino una sola carne. Por tanto, aquí viene una bombita. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Óyeme bien, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Una cosa es lo que Dios junta en su diseño original, en su perfecta voluntad. Lo que Dios juntó, pueden venir tormentas, dificultades, pueden venir infidelidades, pueden venir situaciones hasta de agresión en un momento dado. Puede venir situaciones económicas, situaciones terribles al matrimonio. Y si Dios fue el que juntó, eso no lo va a separar el hombre. Eso es una ley espiritual, lo que Dios juntó. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros como pareja y las parejas jóvenes que están buscando para que Tito sea para Tita y Tita sea para Tito. La pregunta es, ¿la persona con quien yo estoy, la busqué yo con mi fuerza o Dios fue el que nos juntó? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿la persona con la que he estado, con la que estoy, la juntó Dios? Porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre, no importa lo que venga. Eso es una ley. Si Dios lo juntó, usted puede pasar el Niágara en bicicleta y puede pasar la Zarza y el Guayacán, como decimos en la isla, y si Dios fue el que juntó esa pareja, no hay quien los separe, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ahora, la pregunta que hacemos es, ¿esta pareja la juntó Dios? ¿Aquella pareja la juntó Dios? Porque si Dios no la juntó, entonces la razón por la cual todavía están juntos es por pura misericordia y por pura gracia. Por pura misericordia y por pura gracia, y porque dentro del proceso del error que quizás cometieron el uno al otro, el Espíritu Santo llegó y estableció misericordia, porque misericordia es cuando Dios arregla lo que yo daño. Eso es misericordia, cuando Dios arregla lo que yo daño. Por tanto, esto que dijo Cristo me hace reflexionar a mí, decir, la pareja con la que vivo y la que llevo años y por tanto conflicto que tengo, porque a veces adjudicamos y decimos, ay Señor, el hombre que me diste, la mujer que me diste. No, la pregunta es, ¿fue Dios que te lo dio o tú lo buscaste? O tú te convertiste y yo me convertí en un redentor y en una redentora para redimir al que nosotros queríamos que fuera para nosotros, para que se cumpliese de que era cristiano. Esto es importante definirlo para que nosotros no nos veamos echándole una culpa a Dios, que Dios nunca tendrá culpa de los errores nuestros. Jesús dice, lo que Dios juntó, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por ahí alguien preguntó que cómo esa persona, cómo podemos saber si esa persona es de Dios. Hay muchas características, entre ellas, una persona, ya sea él para ella o ella para él, cuando hay una relación y en esa relación que se están conociendo en el noviazgo, esa relación no está produciendo crecimiento en la vida espiritual y en otras áreas, pero mayormente en la vida espiritual, eso es un indicativo de que algún tornillito, alguna tuerca está zafada ahí. Algo no cuadra en el propósito. Porque Dios nunca te va a dar algo que te reste. Dios nunca te va a dar a alguien que no respete lo sagrado de Dios en ti. Eso es imposible. O sea, Dios no puede negarse a sí mismo. Donde va la palabra de Dios, va el Espíritu Santo. Y donde la palabra se detiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no quebranta lo que la Escritura ha establecido. Al contrario, Él vivifica y respalda lo que la Biblia dice. Por tanto, espero haberte contestado la pregunta, la persona que me preguntó. Una de las señales es que hay paz en el corazón. Otra señal es que la gente espiritual a tu alrededor, habrá gente espiritual que tendrán imagen de sospecha porque todavía no han recibido el testimonio. A mí me pasó con mi esposa, pero yo sabía que ella era la mujer que Dios tenía para mí. Ella sabía que yo era el hombre que Dios tenía para ella. Y hubo pastores que después me pidieron disculpas porque fueron rápidos en hablar y se dieron cuenta del testimonio del Espíritu Santo que Dios dio al corazón acerca de nuestro noviazgo y de nuestro matrimonio en el Señor. Ahora, Dios produce paz. Hay gente espiritual alrededor tuyo que Dios le va a dar la antena del discernimiento y van a poder ver aún lo que tú no ves, porque esto es como cuando estamos en el juego de pelota. Cuando tú estás dentro del parque no es lo mismo que cuando estamos en los bliches, ¿verdad? Una palabrita de barrio, los bliches.
y se ve todo el big picture, se ve todo el escenario. No es lo mismo tú estar metido en el terreno de juego que alguien de afuera está viendo todo el cuadro. Y muchas veces Dios pone gente a tu alrededor que disciernen y que te dicen, ¿sabe qué? No seas rápido, estudia primero, discierne, conoce a esta persona, date la oportunidad todavía, no seas rápido en conectarte, porque Dios sabe refrenarnos, Dios sabe traer sus atalayas, sus profetas en consejo, en advertencia, para nosotros no hacer un yugo desigual. De hecho, el yugo desigual no solamente tú lo haces con un impío o con una impía, tú puedes hacer yugo desigual estando en Cristo las dos personas, pero ambos no son el uno para el otro en el plan de Dios. En el plan de Dios. Me preguntan por ahí, ¿usted podría definir fornicación? Bueno, fornicación es una relación antes del matrimonio. Es decir, dos jóvenes se conocen, no están casados, se acuestan en una cama, tienen relaciones sexuales, a eso la Biblia le llama fornicación. Si yo me acuesto, yo, hombre casado, me acuesto con una mujer que es casada, ella y yo adulteramos porque ambos estamos casados. Ahora, si yo, siendo casado, yo me acuesto con una mujer que no es casada, o sea, que es soltera, o está divorciada y está sola, y yo me caso con ella, obviamente, yo adultero, pero ella fornicó. Si ella está soltera, ella fornicó. Máxime si no ha tenido matrimonio y es una mujer soltera, nunca se ha casado, y ella se acuesta con un hombre casado, ella fornica y el hombre adultera. Adulterio no es lo mismo que fornicación, aunque van al mismo lugar a hacer lo que van a hacer, sabe, delante de Dios el acto es diferente, porque el adulterio es porque estás casado, la fornicación es porque estás libre de matrimonio, pero la persona está viviendo una vida promiscua. Ahora, Mateo 19, en el verso número 6, dice, ya no son más dos sino uno, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En el 7 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Le preguntan los fariseos a Cristo, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Usted está viendo que ellos están mencionando dos cosas, carta de divorcio y repudio. Por tanto, valga la redundancia para afirmar bien esta enseñanza, carta de divorcio es una cosa y repudio es otra. Y ellos le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y a repudiarla? Jesús les dice en el verso 8, y aquí viene la contestación más contundente que yo he escuchado sobre esta pregunta. Léala conmigo. Él les dijo en el verso 8, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, es decir, cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el santo matrimonio, no fue así. Al principio no fue así. Por la dureza del corazón fue que Moisés permitió carta de divorcio. ¿Qué es la dureza del corazón? La dureza del corazón es la falta y la capacidad de poder perdonar a esa pareja en medio de los errores que ha cometido. O sea, es como si Cristo le dijera, por la dureza del corazón, porque ustedes son machistas, ustedes son injustos, porque ustedes han sido desbalanceados, porque cuando la mujer adúltera pecó, la apedrearon, pero al hombre no la apedrearon. Le daban unas sanciones, pero no eran tan rígidos como la mujer. Entonces Cristo le dice, por la dureza del corazón, por la falta de una capacidad en perdonar y en tener un corazón reconciliador, por esa dureza es que Moisés, como no había manera de cambiar esa naturaleza, porque no estaba la naturaleza de Cristo en ellos, por tanto ellos estaban operando en la fuerza del alma para tratar de cumplir la voluntad de Dios y nunca pudieron hasta que llegó Cristo sin pecado para cumplir la ley perfectamente. Por eso él dice, por la dureza del corazón es que Moisés tuvo que hacer carta de divorcio, porque ustedes no tienen la capacidad ni están alineados a tener una visión reconciliadora cuando los conflictos vienen al matrimonio. Por esta razón Jesús dice, por esta razón es que Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, el diseño de Dios no es el divorcio. El diseño de Dios es permanencia hasta que la muerte los separe. El diseño de Dios es que no seamos desleal a la mujer de nuestra juventud, a la mujer del pacto. El diseño de Dios es reconciliador.
es restaurador, que Dios puede permitir una separación sin divorcio, para que ambos en ese espacio le demos espacio a Dios, a que Dios trabaje con la pareja. Esos son otros 20 pesos aparte que los vamos a ver en 1 Corintios 7. Si nos da el tiempo, espero que me dé el tiempo. Pero Cristo les está diciendo a ellos, por la dureza del corazón, Moisés no permitió, os permitió carta de repudio a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9. Y yo os digo, escuche la nueva ley, el nuevo pacto. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, vuelve otra vez la causa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo expliqué este principio en Mateo 5:31. El que se casa con otra, dice, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, le dijeron los discípulos en el verso 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, ellos llegaron a la conclusión, espérate. Si esto que tú dices, Dios, es de esta forma, y este es el diseño original de Dios, de que Dios no es pro divorcio, de que Dios no promueve, de que en el diseño original el divorcio no estaba incluido en el propósito eterno, pues si la condición del hombre es tan inestable que no puede manejar los conflictos, es mejor no casarse. Es mejor quedarse solo, le dijeron los discípulos. No fueron los fariseos, fueron los discípulos que llegaron a esa conclusión. Y Jesús le dice en el verso 11, por favor, vea ese verso. Jesús le dice, entonces les dijo, no todos son capaces, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. No todos son capaces de recibir el quedarse solo, el no tener mujer, el no vivir una vida matrimonial, el no tener una vida familiar, porque esto no es para todo el mundo. Esto no es una camisa de fuerza que Dios le pone al hombre. Hay un don de continencia que habla Pablo en 1 Corintios 7, y ese don de continencia es para aquel que lo ha recibido de Dios. Hay personas que lo han pedido y Dios se los ha dado. ¿Y qué es el don de continencia? Para que alguien me pregunta, ya se le voy a adelantar la contestación. El don de continencia es una capacidad sobrenatural que viene del Espíritu Santo en darte un dominio sobre tu carne mayor que el que los demás tienen. Repito, el don de continencia, ¿sabes? Continencia es que te contienes, tienes dominio y tienes gobierno de ti mismo o de ti misma. El don de continencia es una capacidad sobrenatural que viene del Espíritu Santo en que te da un dominio más fuerte sobre tu naturaleza carnal que el que los demás, la gente que te rodea, pueda tener. Porque se le da para que se mantenga firme. No es que no le vienen tentaciones, no es que no le vienen debilidades. Es que ha recibido un dominio propio especial para vivir una vida casta, pura y entregada para Dios. Un ejemplo de eso fue Pablo. Pablo se hizo eunuco por causa del reino de Dios. Vamos a explicar ya mismo lo que es el eunuco. Entonces Jesús le dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Los eunucos, Cristo habla de 3 clases de eunucos. Eunuco es aquella persona o que le han castrado su pene, se lo han cortado, se le han operado, o nació de nacimiento con ese defecto físico. Cristo dice que hay 3 clases de eunucos: los que nacieron físicamente así, eunucos; los que los hombres le han hecho eunucos. ¿Y por qué los hombres? Porque en la antigüedad y en el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús, cuando habían hombres que estaban ayudando en los palacios y que eran los que bañaban a las reinas y bañaban a las hijas de los reyes, castraban a ese hombre para que no se viese tentado a violarlas. Mire eso. Por eso es que Jesús dice, hay eunucos que los hombres los han hecho eunucos, porque trabajaban en los palacios y ellos permitieron que hicieron esa profesión, le castraban el miembro y ellos podían trabajar sin ningún tipo de riesgo a que ellos violaran a una de esas doncellas o a las mujeres con las que ellos trabajaban todo el tiempo. Eran hombres de confianza, los eunucos. Y están los eunucos por causa del reino de Dios. ¿Cuáles son los eunucos por causa del reino de los cielos? Un ejemplo, Pablo.
Pablo decía, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo. El apóstol Pablo decía, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo. O sea, él estaba entregado al apostolado, y el apóstol Pablo, según, ¿verdad?, lo histórico, no se casó. Ahora, cuando vamos nosotros a primera de Corintios, capítulo 7, y con este capítulo es que vamos a cerrar. Primero vimos las tres autoridades, y esta es la tercera, Pablo. Vimos a Moisés cómo escribía acerca de la carta de divorcio y del repudio. Vimos las palabras de Jesús, cómo él establece la enseñanza de cómo se adultera cuando la mujer es repudiada. Ahora, tenemos que llegar a una conclusión entre Moisés y Jesús, y es que ambos, aunque en diferente dispensación y en diferentes líneas ministeriales, hablaron una verdad. Dios no aplaude el divorcio. O sea, no es la voluntad perfecta de Dios el que las parejas se casen y se divorcien, porque cuando lo que Dios une, no lo puede separar el hombre, pero es cuando Dios lo une. Cuando lo muevo yo y lo uno yo, está en riesgo de separarse. Y ahí no se le puede echar la culpa a Dios, porque fue algo que yo lo hice independiente de la voluntad de Dios. Ahora, Pablo es más explícito en hablar acerca de la separación y del divorcio y del quedarse sin casar. Primera de Corintios, si ustedes van conmigo, por favor, a Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Verso 9, verso 10. Vamos al verso 10. Primera de Corintios capítulo 7, verso 10. Mire cómo dice el verso. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido. Es importante que en este capítulo hay dos expresiones que usa Pablo y tienes que estar pendiente a ellas, porque Luis tiene un divorcio. son intencionales. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 7, verso 10, de que mando no yo, sino el Señor. En otra ocasión dice, digo yo, no el Señor. O sea, usted está viendo a Pablo cuando habla por revelación, él dice, esto es del Señor, esto es un mandamiento del Señor. Pero cuando es la sugerencia de él como padre espiritual y autoridad apostólica en ese tiempo, él dice, esto lo digo yo por concesión. Concesión es, se me ha dado el privilegio de hablar algo que no violenta la palabra de Dios, pero no es una revelación que llega, es simplemente un consejo que se alinea a lo moral de Dios. Entonces hay que separar cuando en este capítulo 7 Pablo dice el Señor y no yo, a cuando él dice, lo digo yo, no lo dice el Señor. Él es muy enfático en clarificar cuándo él habla y cuándo es un mandamiento de Dios. Ahora lo que él está hablando viene del Señor, y él dice, mando no yo, sino el Señor. Verso 10 del capítulo 7 de 1 Corintios, que la mujer no se separe del marido. Mire esto, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Vamos a tomar esto con unas pinzas. Número uno, está hablando que la mujer no se separe del marido si el marido no quiere separarse, pero si él se separa, Pablo dice, quédese sin casar. ¿Cuál es nuestra realidad en el siglo XXI y en los siglos que nos han precedido y los que van a seguir? Que muy pocos viven en total obediencia, obviamente, esta experiencia que habla Pablo, esta verdad, porque muchos se separan, se dan un tiempo y después terminan casándose con otra persona. Cometen adulterio así, ni aún o conviven con la persona porque el otro no quiere darle el divorcio. Entonces se hace un enredo y se vive en vida fuera de la voluntad de Dios. Ahora, el divorcio o la separación que habla Pablo es muy específico en decir que la mujer no se separe del marido, pero ¿y si se separa? Porque póngale que ese marido es un agresor físico. O sea, no podemos ser rápidos en decir, no, tú tienes que estar ahí. Hay momentos que la mujer puede tolerar, pero esto es asunto de cuál es el nivel espiritual que vive esa mujer o que vive ese hombre en su matrimonio, porque esto determina cuánta paciencia y persistencia y cuánto espíritu de obediencia va a tener esa persona para poder obedecer cabalmente hasta que Dios trabaje con su pareja. Hasta que Dios trabaje con su pareja.
Entonces, tenemos que ser justos de que a veces no estamos metidos en la olla. O sea, nadie sabe lo que es en la olla, sino la cuchara que la menea. Entonces, y la mano que la menea. Pero muchas veces no sabemos cuáles son las situaciones específicas y por qué esta mujer no puede y no quiere estar con este hombre o viceversa. Ahora, Pablo dice, si se separa, no está hablando de divorcio, la separación no es divorcio, separación es estar fuera del hogar. Hay matrimonios que viven bajo el techo, pero no viven en unión conyugal. Es decir, aunque están casados legalmente, viven, se acuestan en otra cama, separados el uno del otro, no tienen relación sexual. Por tanto, eso es una separación interna y local. Le llaman los consejeros. Separación local, o sea, no se han ido del territorio llamado hogar, no se han ido, pero emocionalmente y físicamente se han distanciado a tal manera que él duerme en un cuarto y ella en otro. Esa no es la voluntad de Dios. Ahora Pablo dice, si se separa, quédese sin casar, hablando de la mujer, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Si el caso es que la mujer se ha separado y ella vuelve, dice que el marido no abandone a su mujer. Dice el verso 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora viene la sugerencia de Pablo que confirma lo moral de Dios, pero no es una revelación, es una sugerencia. Dice, a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si el hombre es cristiano y la mujer no es cristiana y ella, aún siendo no cristiana y no abrazando la fe que abraza a él, quiere vivir con él, Pablo dice, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Si la mujer es creyente y el esposo es impío, es pecador, no es creyente, y él quiere como quiera vivir con esa mujer que ama y sirve a Dios, Pablo dice que ella no lo abandone. ¿Cuáles son las razones? Ahora viene a explicar Pablo la razón por la cual él quiere que tu mujer te sometas a este proceso de tolerancia, porque esto va a tener un fruto. Mira cuál es el fruto. Verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Mira qué violento es. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, dice Pablo. O sea, que mientras esa mujer es creyente, la bendición que está en ella de parte de Dios salpica y cubre y santifica. No está diciendo que son salvos, pero está diciendo que Dios está trabajando en santificación con ese hombre y con esos hijos que están ahí. Esto es un misterio. ¿Cómo Dios lo hace? Solamente Él sabe cómo lo hace. Pero Pablo dice que si una mujer es creyente y su marido quiere vivir con ella, que ella no lo abandone, porque en ella ese marido es santificado y santificado es limpiado, separado. Probablemente ese es tu caso, que tu marido es incrédulo y tú no has visto, tú dices, pero ¿qué separación ha hecho Dios? Si yo lo veo de mal en peor, esto es una obra por fe y para fe, es una obra por el Espíritu y es una obra invisible de Dios que a su tiempo, Dios va a hacer su obra. Porque Pablo dice, de parte de Dios, de que el marido es santificado en la mujer. Óigame bien, la hermanita me preguntó, aunque repudie la iglesia, sí, porque eso es un asunto de él para con Dios. Eso es un asunto de relación espiritual. Yo conozco hombres que se han enfriado en las cosas de Dios y son tremendos proveedores en la casa. Y son hombres que no maltratan a su mujer, simplemente hay un área de frialdad espiritual, por decirlo así, de indiferencia, de inmadurez, donde la vida de Cristo y el gobierno de Cristo y el Espíritu Santo no lo ha sacudido, bien sacudido, pero son hombres que todavía desean estar con su mujer, aunque han estado indiferentes y han estado, ¿verdad?, medio chuecos con Dios, cahuevela, como dicen, apagados en las cosas espirituales, pero la santificación, el propósito de Dios, esa mujer ferviente de búsqueda, de intimidad con Dios, teniendo lentes espirituales para ver lo que Dios ve y oír lo que Dios está hablando,
mientras esa mujer esté ahí haciendo lo que tiene que hacer, Pablo dice, ese hombre va a ser santificado por ella y sus hijos no serán inmundos. Por tanto, mujer, que me estás escuchando, mujer de Dios que estás hoy aquí en esta enseñanza, resiste, insiste y persiste, porque en tu paz tu esposo tendrá paz, tus hijos tendrán paz, en tu bendición ellos serán bendecidos, en tu santificación ellos van a ser santificados, que más tarde Dios los salvará, pero secretamente Dios está atrayéndolo, porque la santificación es separación de una cosa y conexión hacia otra. Por tanto, aunque tú no lo percibas, tú no lo veas, Dios está haciendo su obra invisible para que te consueles y te reafirme, mujer de Dios. Eclesiastés 11:5 dice, como tú no sabes cómo crecen los huesos en la mujer que está encinta, así desconoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Así como tú no puedes ver a simple vista cómo está creciendo los huesos en una mujer que está encinta de esa criatura, así como tú no puedes ver lo que Dios está haciendo en ese vientre, así mismo en el mundo espiritual, Dios está haciendo cosas a favor de tu casa, y aunque tú no lo guste ni lo percibas, sigue estando en el lugar donde tiene que estar, haciendo lo que tienes que hacer, en lo que Dios te ha mandado a hacer, y tú vas a ver cómo el nombre de Dios va a ser glorificado. El nombre de Dios va a ser glorificado sobre tu casa, sobre tu casa. Dice, en el caso de que yo fui la repudiada, él se dedicó a múltiples, ahí se me fue la pregunta. Dice, en caso de que yo fui repudiada, él se dedicó a múltiples adulterios y borracheras y alcohólicos. En ese caso, la Biblia dice que si el marido vuelve a ella, obviamente Pablo da la recomendación de que ella se reconcilie con él, pero todo esto es determinado, número uno, por cómo estén esas heridas y cómo se han puesto al Señor, se han expuesto al Señor para que Dios las sane. Número dos, esto, mira, hay algo que tenemos que aprender las parejas, y es que hay veces que tenemos que aprender a ponernos en crisis. ¿Qué significa ponernos en crisis? Ponernos en crisis es que, por ejemplo, mi mamá tuvo una experiencia donde mi padrastro le falló. Yo, el que estoy ministrando hoy, yo lo vi, yo era más jovencito, y yo vi varias veces en donde estaba él y haciendo lo que estaba haciendo. Llegó un momento en que mi mamá lo echó de la casa. Mi mamá es una mujer de Dios, 35 años en el Señor. Y esta mujer de Dios lo echó de la casa, estaba herida, él había fallado y ella lo echó de la casa. No se divorció nunca, pero lo echó. En esa separación, Dios trabajó con el corazón de mi padrastro. Él reflexionó, Dios lo convenció, pero él estuvo meses fuera de la casa nuestra. Él venía, iba, pero mi mamá de su maíz ni un grano, como decimos en la isla. Ella lo puso en crisis y ella operó en oración todo este tiempo, a tal nivel que mi padrastro, un año después, 2 años después, vuelve a la casa y ella comenzó a establecer unas pautas. Quiero que vayas al médico porque yo no sé si tú estás contagiado. Y empezó a ponerle pautas que revelaban si él de verdad estaba, ¿verdad? Deseoso de volver con ella, tenía que ajustarse a las pautas. En este caso, que ha estado con múltiples personas y viviendo una vida de adulterio, usted tiene todo el derecho de decirle, bueno, si vamos a comenzar de nuevo y vamos a darle espacio a Dios para que Dios obre, si es que está fuera, ¿verdad? El deseo de usted. ¿Por qué? Porque la Biblia le da derecho de que si esta persona adultera, usted puede decidir si lo recibe o no lo recibe. Ahora, Pablo dice, quédese sin casar hasta que se muera la persona, o si en vida la persona se casa con otra persona, usted queda libre para casarse. Ahora, todo está en cómo esté el proceso de sanidad de esa mujer, que su dignidad ha sido atropellada por una y otra vez por ese hombre. Entonces, es importante este principio de exponer el corazón y de ver si usted puede vivir con esta persona que le ha fallado una y otra vez, si usted puede vivir y si está en la estamina espiritual para no reclamar, para no reprochar, porque si usted perdonó, perdonó. Eso es algo que a veces las parejas no quieren entender. Si usted perdonó, perdonó. Obviamente hay momentos donde vienen catarsis,
donde viene el recuerdo de la situación, donde una palabra es el detonante que ¡pum! Estalla. Y de momento vienen los recordatorios, las acusaciones, los reproches y toda esa burundanga de dolor que sale. Es importante que si usted se va a reconciliar con una persona que usted ama, usted sea honesto en la presencia de Dios, si usted está preparado para poder trabajar con las deficiencias y entrar, esto es obligado, deben de entrar en un proceso de consejería y de terapia familiar y de pareja. O sea, necesitan un árbitro. Dos peleando y un árbitro para que el árbitro mantenga balance y establezca las reglas. Porque esas reglas producen, obviamente, restauración y producen reconstrucción en nuestro matrimonio. Los árbitros son importantes. Los árbitros son consejeros, pastores, líderes, personas que están dedicados a lo que son una autoridad en esta área y que pueden aportar al matrimonio. Espero que le haya contestado, ¿verdad? Su pregunta. Están haciendo un comentario, la misma dice aquí, yo firmé el divorcio y él también. Yo siento que Dios me aprobó el divorcio. Bueno, eso es algo que, ¿verdad? Es una expresión del sentimiento. Yo siento que Dios me aprobó el divorcio. Si Dios aprobó el divorcio, Dios siempre busca la restauración de ambas partes. No importa que una de las partes fue el más abusivo o fue el más canalla, olvídate, el más déspota. No, Dios busca la reconciliación de las dos partes. Dios busca la sanidad de las dos partes. Si usted siente esa experiencia de tranquilidad por las razones que la llevaron a divorciarse, eso es un asunto que usted lo lidia con el Espíritu Santo, ¿verdad? No, la Biblia dice que no podemos meternos en la fe de nadie. Y yo no me atrevería jamás en la vida en decirle de que usted siente, de que usted está mal porque usted sienta la paz. Probablemente usted interpreta paz y lo que está diciendo es que se me quitó una carga. Probablemente, claro, porque cuando uno está con una persona que es una carga y que es tóxico, al esa persona no estar, pues se libera el ambiente, se libera el corazón, usted no tiene los mismos insultos, las mismas situaciones, ¿ok? Ahora, la Biblia es clara en decir de que Dios aborrece el repudio. Yo le tengo que decir lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios aborrece el repudio. Eso usted lo puede encontrar en Malaquías capítulo 2, en el verso 6, verso 4 al 6. Malaquías capítulo 2, verso 4 al 6 establece que Dios aborrece el repudio. Obviamente, escúcheme bien, y todos los que estamos aquí, ¿verdad? Estamos compartiendo una enseñanza. Hay momentos donde hay personas creyentes que han tenido que llegar al punto del divorcio porque la situación se ha salido de las manos y del control de tal forma que si la familia está en peligro, han habido casos donde ella ha tenido que divorciarse y salir del estado, salir del lugar y se ha tenido que divorciar. Han habido casos donde se han divorciado y años después Dios trata con cada uno individual en los diferentes lugares donde están. Y he visto más de 1000 testimonios, por decir muchos testimonios, donde después de divorciados, después de años, vuelven y se juntan y Dios los está usando poderosamente como un ministerio. Han habido muchos testimonios de personas que conozco. Y si hay paz en el hogar y en el corazón, pues entonces esto es un trato de Dios. No sabemos lo que puede pasar en el futuro. No sabemos las razones, ¿verdad? Y no tiene que divulgarlas. No, simplemente si esa paz persiste y usted siente tranquilidad, la Biblia dice, poderoso es el Señor. La Biblia dice, si nuestra conciencia no nos acusa, poderoso es el Señor. Una de las cosas que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Como creyentes, es que cada situación matrimonial Dios la toma en un contexto individual. Dios no generaliza muchas cosas. Pero hay contextos individuales de los matrimonios que Dios los trata individual, porque Dios es un Dios personal. Él es un Dios, ¿verdad? Corporativo, del cuerpo de Cristo en público, pero también él es un Dios personal. Entonces es importante que si usted siente la paz de Dios, como dijo Pablo, a paz nos llamó Dios. En el estado en que usted fue llamada, así quédese. Pues mantenga esa paz del Señor, esa paz del Señor. Si este hombre en vida se casa, usted es libre para unirse a otra persona. Si él en vida se casa, aunque se hayan divorciado, si él en vida se casa con otra persona, según la Escritura, usted es libre de casarse. No todos acatan esto, no todos esperan que se casen y no todos esperan que se mueran.
Hay matrimonios que se divorciaron, son creyentes, hasta ministros. Y no se ha casado la otra persona, pero ellos se casaron. No se ha muerto la otra persona, para ellos quedan libres, pero ellos se han casado porque no tienen el don de continencia y porque tienen una realidad natural, que si no se casan se van a quemar. Pues Pablo dice que para que se quemen, mejor cásense. Y aunque esto él lo dijo, yo estoy consciente del contexto, él lo dijo a los viudas y a los solteros. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un viudo o una viuda, entre un soltero y una soltera y alguien que se divorció y está solo? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es soltero, uno es viuda y el otro es divorciado, pero hay un denominador común en los tres, que están solos y tienen necesidades sexuales, emocionales y espirituales. Entonces, cabe el principio de que si no tiene don de continencia, mire mi hermano, tengamos misericordia, porque la Biblia dice que al fornicario y al adúltero lo juzgará Dios, no yo ni tú, es Dios. Yo no te estoy diciendo divórciate y cásate porque Dios es el que te va a juzgar y olvídate, espera el juicio porque después que goces acá en la tierra, Dios te va a juzgar. Yo no te estoy diciendo esto, yo estoy diciendo que si las circunstancias y en tu relación con Dios tú llegases a diferentes puntos de decisión, ya sea que te quedes solo o ya sea que esperes que esta persona se case o se muera o se vaya con el Señor o se muera, estás libre para casarte. O sea, cada cual decide conforme al conocimiento y a la revelación que Dios le ha dado en Cristo. Ahora, según la línea de Dios, Moisés, Dios hablando por él, Cristo reafirmando y estableciendo en el nuevo pacto y reafirmando la enseñanza sobre el divorcio, y ahora Pablo, tienen una misma línea. Dios no tiene como parte de su perfecta voluntad el divorcio. No es parte de la perfecta voluntad de Dios el rompimiento. Ahora, ¿por qué surgen los rompimientos? No surgen porque Dios lo provoca. Surgen porque solamente lo que Dios junta es lo que no se puede separar. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Perdón? Están haciendo una pregunta. Dice Sí. que entonces quiere decir que el divorcio sí es un pecado. El divorcio no es un pecado diametralmente dicho en la escritura de que sea un pecado. El pecado está porque usted se divorció, usted se separó y se divorció. El pecado está, lo voy a leer para que no diga que lo dije yo, sino que lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Señor. Aquí dice el verso 39 de 1 Corintios 7. Primera de Corintios 7, verso 39. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Lo voy a repetir. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. El divorcio, Dios lo repudia. O sea, cuando la Biblia se repudia es que Dios rechaza esa actitud del divorcio. Porque en el plan de Dios es que Dios quiere que las parejas se mantengan en permanencia, esto hasta que la muerte los separe, pero esto solamente ocurre cuando es Dios quien nos junta. Cuando es Dios quien nos junta. Hay parejas que Dios no las juntó, pero en la misericordia y en la gracia de Dios, oye, esas parejas se han alineado a Dios y la bendición de Dios ha traído restauración, ha traído renovación, ha traído una frescura a ese matrimonio y ellos están viviendo tiempos de refrigerio y de bendición, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, claro está, y Dios es un Dios de restauración. Dios persigue la reconciliación, la construcción de la familia, no persigue el rompimiento. Pero si tu situación puede llegar al punto que tengas que divorciarte porque el tipo es casi un asesino, es un abusador agresivo, tu familia y tu vida está en peligro, no podemos ser necios sin sentido común y decirte quédate ahí aguantando porque yo no soy el que estoy cogiendo los golpes, eres tú. Yo no soy el que estoy expuesto al riesgo, eres tú. Ahora, si te separas y aún llegas a divorciarte, mira cuál es la realidad. Mientras él vive, tú estás ligada a él. Mientras él vive y él esté sin casarse, tú estás ligada a él. Si él se casa, te lo vuelvo a repetir, si él se casa estando en vida, tú divorciada de él y él divorciada de ti, si él se casa,
tú eres libre de casarte, no tienes que esperar a que él se muera, porque él rompió, él quebrantó el pacto matrimonial. Ahora, si él muere, tú quedas libre y te puedes casar. Si te divorcia, Pablo dice, si te separa, quédate sin casar. Lo dice aquí en el verso número 11. Y si se separa, obviamente es una separación. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, mire el 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está, escúchame bien, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Lo que te está diciendo es, si ustedes llegan al punto de separarse y él fue el que se separó y no quiere volver y se efectúa un divorcio, ya esta separación llegó a un divorcio, dice, no tienes que estar en servidumbre, en rogarle de que se quede contigo porque tengas miedo a que estás desobedeciendo porque el que se quiso ir fue él o por las razones que se divorciaron. Ahora, ¿dónde está el pecado? En que una vez que te divorcias, según la escritura, una vez que nos divorciamos y no permitimos que esa persona o se case o se muera, nosotros volvemos a casarnos. El recasamiento sin que la persona haya muerto, con la que te divorciaste, o esa persona no se ha casado con nadie y está sola, delante de Dios sigue atado ese matrimonio. Porque obviamente es un matrimonio donde hubo un casamiento legal, o sea, un casamiento civil y religioso, ¿verdad? Aunque sea civil delante del juez, es un testimonio público de un pacto, ¿verdad? Lo que se llama el derecho civil. Y el derecho canónico se le habla cuando se casa por la iglesia. Esto lo usa mucho la iglesia católica. Para la iglesia católica, una vez que tú te casas, ellos creen en el derecho canónico. El derecho canónico significa que una vez que te casaste, para siempre, hasta que te mueras, estarás casado con esa persona delante de Dios, aunque adulteres con otra. O sea, la iglesia católica cree fielmente en que en la voluntad de Dios no está el divorcio. Ellos están correctos en eso. Pero vuelvo y repito, no podemos ser legalistas y señalar rápido porque no somos los que estamos en los casos específicos que mujeres y hombres han tenido que vivir en sus matrimonios. Dios toma cada caso. Hay una verdad general de Dios, que Dios no inventó el divorcio. De hecho, fue Moisés quien permitió por la dureza del corazón. Quien permitió por la dureza del corazón. Tampoco podemos decir que Dios lo dirigió, sino que en el sentido común él dijo, esta gente no tiene sensibilidad, hay problema matrimonial, hay que establecer un protocolo, y estableció un protocolo, y Dios lo permitió en aquel periodo de la ley. Pero de que la voluntad perfecta del Señor sea, de que la voluntad perfecta de Dios sea, de que nosotros nos divorciemos y estemos en recasamiento tras recasamiento, eso tenemos que ir a la Escritura, y lo digo con un corazón de gracia, con un corazón empático, porque soy un hombre casado. Y jamás de los jamases desearía vivir una experiencia de divorcio que es tan semejante a una experiencia de luto. Los expertos han dicho que la experiencia de divorcio es tan semejante a una experiencia de luto. Y yo he vivido luto de mis hijos. Después de haber nacido, he perdido 2 hijos y sé lo que es el dolor de un luto, el dolor de un padre. Cuánto más la mujer que uno ama y el hombre, ¿verdad? Que esa mujer ama. Por tanto, ¿hay alguna pregunta? Otra pregunta en toda confianza. Ok, sí. Dice aquí, si no importa si es casado por la iglesia o por el juez, si hay alguna diferencia en cuanto a que sea o no válido el divorcio. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia porque las dos entidades, tanto la legal como la religiosa, son válidas. Son válidas ante la palabra de Dios y ante el Señor. Por eso es que la convivencia es fornicación, cuando dos personas se unen a convivir sin casarse legalmente, ni por juez ni por la iglesia. ¿Ves? Ambas individuales son legales delante de Dios porque establecen un compromiso. Es como el bautismo. El bautismo no salva ni condena, pero el bautismo es que un testimonio público de una experiencia interna acerca de Cristo en nosotros. Entonces, no hay diferencia, ¿sabe? Tan válida es el casamiento en la iglesia
como delante de un juez. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta el comer bizcocho, el pasarla bien, el tener, ¿verdad? El séquito y todas las cosas que emocionan a una boda, pero siguen siendo válidas delante de Dios. ¿Alguna otra pregunta? En toda confianza. Y las que somos solteras, mamá soltera, Sí. ¿qué pasa con nosotros en relación a que no nos hemos casado, pero tuvimos ya parejas? Pero tuvieron pareja y no se casaron, convivieron. Exacto. Ustedes tienen toda la libertad. Tuvo toda la libertad porque no hubo una unión matrimonial en compromiso. O sea, probablemente puede haber la experiencia de que Tita, ¿no?, tuvo una experiencia con Tito, una noche se unieron, convivieron y nació un hijo. Ese hijo nació dentro de una convivencia no matrimonial, sino una convivencia de pareja, pero estaban en fornicación, aunque se amaban, o sea, aunque hubiese amor, aunque, ¿verdad?, hubiesen sentimientos legítimos y buenos y buenas intenciones. Hay gente que no le da importancia al papel, no le dan importancia al papel, pero fíjate esto, para tú pagar cualquier cosa, tú necesitas un papel. ¿Cuál es el papel? El dinero que está hecho de papel. Y nosotros decimos, pero un papel es un papel. Espérate un momento, cuando tú vas al aeropuerto, tú enseñas tu pasaporte que está en papel. Tú enseñas un certificado de nacimiento a tus hijos que te dicen, tú necesitas evidenciar que ese hijo es tuyo. Pues tú enseñas el certificado de nacimiento que está en un papel. Pues si se evidencia en un papel un valor que tiene ese papel, pues entonces la evidencia de que ese hombre y esa mujer se unieron en santo matrimonio y que estuvieron ante un juez y estuvieron ante un pastor que los casó, ese matrimonio y esa evidencia en ese papel es un testimonio público que se le da la importancia, igual que cuando pagamos con el dinero o cualquier documento importante que nos da acceso a un privilegio. Entonces, a veces menospreciamos este asunto del papel y decimos, no, pero es que la gente, yo conozco cristianos donde ellos dicen, pero esto es un papel, pero hay gente que tienen un papel y no se aman. Bueno, ya eso es un asunto de decisión del corazón, ¿verdad? Y de la actitud y de la intimidad de esa pareja. Pero en lo que tiene que ver con un testimonio público, en la Escritura se evidencia las bodas porque Dios estableció que las bodas eran un testimonio público de un compromiso que era delante de Dios, pero se hacía delante de los hombres. ¿Ves? ¿Alguna otra pregunta, mi hermana? Una aclaración que Dios te bendiga, Raúl. Amén, pastor. Una aclaración, porque a mí a veces me han venido personas que están conviviendo y me dicen, pastor, para que me haga la ceremonia. Y yo le digo, sí, pero tienes que ir al tribunal primero. O sea, aquí la Florida, el estado de la Florida, uno tiene que ir, pagar, buscar el papel y nosotros le echamos la bendición pastoral y se hace la ceremonia. Si ustedes no van al tribunal y no me traen el papel, usted no está legalmente casado. No, ninguno está. Exacto. O sea, que quiero que conste también que para la bendición pastoral de la iglesia tienen que traer el papel, que es el papel que firmamos frente, ¿verdad? Nosotros lo firmamos frente, pero lo que lo hace legal ante las instituciones de aquí es entregar ese papel y tiene fecha de caducar. Si también no entregaste el papel y te quedaste y lo engavetaste, qué sé yo, tu nombre no aparece como que tú estás casado legalmente. Sí, es lo que le llaman en Puerto Rico el certificado de matrimonio. Correcto. Sí, lo que gracias por la aclaración, pastor. Lo que la pregunta que me hizo la hermana la entendí como que si ambas ceremonias eran fidedignas o serias delante de Dios, ¿verdad? Y son fidedignas y serias delante de Dios, pero obviamente, gracias por esa salvedad, obviamente la iglesia hace la ceremonia, pero confirmando con lo que es el derecho civil. Eso es obligado. ¿Alguna otra? Dice aquí, obligatoriamente uno de los dos tiene que ser casado para que el otro sea libre o pueda convivir y el otro es libre. Léamelo otra vez, por favor. Creo que se refiere a lo que dijiste, que por ejemplo yo me divorcio de mi pareja y hasta que él no se case, yo no me puedo casar. O hasta que muera. O hasta que muera, yo no me puedo volver a casar. Según lo que dice la Escritura.
¿verdad? Que leímos en 1 Corintios 7 y en Romanos, déjame leer este verso que contesta literalmente esta pregunta. Romanos capítulo 7, verso del 2 al 3 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Así dice la Escritura. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Obviamente esto también es aplicado al hombre. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido ella se une a otro varón, será llamada adúltera. Está fuerte eso, ¿verdad? Sí, bastante. Será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Ahora, dime. Mira lo que me está preguntando la misma persona. Dice, me refiero a que mi ex esposo está conviviendo con otra mujer. Ella quiere saber si ella queda libre o él se tiene que casar, firmar un papel. No, ya ella queda libre porque obviamente él ha roto y ha quebrantado lo que es la fidelidad del pacto matrimonial, aunque ellos están divorciados legalmente. Parece que sí, que están divorciados. Pues entonces, en ese caso se aplica lo que estamos enseñando por la Escritura. Él quebrantó, porque aunque tenga un divorcio legal, una carta, un divorcio legal delante de los hombres, delante de Dios, mientras ellos viven, ese matrimonio está vigente delante de Dios. Ahora, cuando uno de los dos en vida se casa con otro, obviamente se produce el quebranto del santo matrimonio y ahí el que se mantuvo solo y aquel que quebrantó hace que éste quede libre. Entonces ella tiene libertad de casarse. ¿Por qué? Porque su esposo quebrantó. Se fue a convivir con otra y ¿qué? Eso es un adulterio, porque todavía él está ligado delante de Dios, está ligado, por tanto, él quedó atrapado en un adulterio. Eso no hay quien se lo despinte. Conforme a la Escritura, no hay quien se lo despinte. Mire, yo estoy compartiendo esto y esto nos da una conciencia de que el matrimonio, oye, el matrimonio no es cosa del demonio, como decían por ahí un programa. El matrimonio no es cosa del demonio. El matrimonio es tan serio y tan serio que esto puede afectar hasta la felicidad y el destino de una persona. Si uno se junta con la persona que no es. Por eso es que Cristo dijo, lo que Dios juntó. Mira, yo sé que esto puede incomodar, ¿verdad?, nuestra naturaleza humana. Y si hemos caído, ¿verdad?, entre la lista de lo que hemos hablado aquí, el decir Cristo de que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, eso es una tiene que definir. Raúl, permiso. También está cuando aquí hay una parte bien importante que es cuando no sabemos perdonar. Y me explico. He escuchado comentarios, ¿verdad?, en preparativos de boda. Y la mamá ha pasado por un divorcio y le dice, bueno, mija, tú te vas a casar hoy, pero ya tú sabes que si no te funciona, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y esos son los comentarios no sanadores, porque tú no puedes entrar al matrimonio ya pensando que te vas a divorciar. O sea, si tú tienes una... Gigi Ávila, cuando hablaba de la fe absoluta, decía, no puede haber ni un segundo de duda en ti. Fe absoluta es que no puede haber un segundo de duda. O sea, si tú vas a entrar al matrimonio pensando que te vas a divorciar, no te metas. No te metas. Porque, o sea, lo que estamos tratando de establecer es que el matrimonio es para toda la vida. Esa carta debajo de la manga no existe. Estamos hablando de gente cristiana. ¿Tú me entiendes? Estamos hablando de gente cristiana y lo que está alarmando, estamos trayendo este tema. Estos temas no se tocan mucho, por eso es que los jueves me gusta traer temas que no se tocan mucho. Lo que está alarmando es que el volumen de divorcio en las familias cristianas está alarmando. ¿Qué nos pasa? Especialmente en esta pandemia, mi gente. En esta pandemia, los números, las estadísticas, no que dice el tocayo, mi hermano Raúl, ni le digo yo. Las noticias los están diciendo, esa es noticia de primera plana, que se están disparando los problemas familiares, los abusos y los divorcios. Y yo, Dios mío, pero ¿dónde tú quedas?
¿Tú me entiendes? Yo no puedo entrar a un matrimonio pensando ya, yo tengo una carta bajo la manga. Eso es mentalidad carnal, no Sí, mentalidad espiritual. Y ya Ok. nosotros hablamos lo que es el hombre terrenal, carnal, y el espiritual. O sea, si nuestra mente continúa en una mente carnal, no te vistas que no va. Mira, pastor, esto es tan terrible y tan profundo lo que tú estás diciendo, que se puede oír de una forma como una exhortación, pero esto es tan fuera de liga, que cuando Cristo redimió la iglesia, nos dijo, déjame ver, porque si no me dejo de ella. Amén. Eso es así. Con todas las debilidades, con todas las deficiencias que tenemos como iglesia, que somos imperfectos, que somos desobedientes, que un día estamos arriba, otro abajo, el amor de Cristo persiste. Entonces, yo de momento, cuando yo veo este estándar donde el apóstol Pablo habla por el Espíritu Santo y dice que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, pues entonces quiere decir que el amor de Cristo es incondicional, el amor de Cristo no es condicional, el amor de Cristo no es que déjame ver a ver cómo funciona y a ver cómo esto va, no. ¿Sabes? Es un amor determinado a que por encima de todo yo tengo que amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia, que no se logra de la noche a la mañana, pero una de las cosas que la Biblia dice es que la mujer respete a su marido. Entonces, si ambas parejas tomamos nuestros roles y los tomamos en serio en Dios y no venimos con ese maleta and go, como tú hablas, pastor, de que, pues Ajá. déjame ver si me funciona. Si me funciona, pues no. Si no, pues yo sé lo que tengo que hacer. Arranco y me voy porque más adelante vive gente. Eso es una mentalidad carnal, terrenal y diabólica. Porque Amén. también nos han resuelto diciendo que más adelante vive gente. Como si nosotros Sí. fuéramos una peseta para caerle bien a todo el mundo y yo me puedo conectar. Mira, eso lo hacen los animales. Eso lo hacen los animales, que por instinto se conectan y se acuestan los unos a los otros, pero el ser humano que tiene la imagen de Dios, esa no es la misma. Esa no Eso es es la así. misma. Y otra cosa que se está viendo mucho en este tiempo es que creemos que somos el Espíritu Santo que cambiamos a la gente. Sí, señor. Mira, y me los traen. Ajá, ¿y dónde salió? No te preocupes, pastor, dame un par de meses que yo lo convierto. Y yo, tú eres el Espíritu Santo entonces. ¿Tú me entiendes? Y lamentablemente, ¿qué he visto? Que no estás, tu caminar no está sólido en la roca y terminan apartándose. Entonces, Satanás utiliza, y porque el campo el terreno perfecto para pelear con Satanás es la mente. Y Satanás rápido va a bombardearte esa mente y decir, no te atrevas a virar, porque ¿qué va a decir la gente? Que son mentiras del diablo. Pero número uno, si tú tienes que conocer con quién tú estás peleando. Si él le dice que es padre de mentira, que tú estás hablando con un embustero. O sea, número uno. Si tú sabes que el tipo es embustero, que tú estás hablando con él, ¿por qué le das? ¿Por qué tu oído está más afinado a la voz del enemigo que a la voz del Espíritu Santo? O sea, tenemos que aprender a afinar nuestros oídos, porque si no, no escucharemos el buen siervo fiel. O sea, tenemos que afinar. Ya este oído tiene que agudizarse a la voz de Cristo a través de la oración, de la búsqueda de su palabra, todo eso. Y entonces creemos que Amazon vende una varita para cambiar a esa muchacha o ese muchacho. Esto es cuestión de 3 meses. Y terminan apartados. Mira, mi gente, lo del yugo desigual es algo, si el Señor lo escribió, ¿sabes? Él es el que nos construyó, él fue el que escribió el manual de instrucciones, él sabe cómo operamos nosotros, ¿sabes? Esos son los SOS de Dios. Yo no sabía, pues escudriña la palabra. Sí, señor. Escudriñala. Y que la realidad es que cuando, como yo digo, pastor, cuando queremos ser los redentores, terminamos crucificados. Amén. Porque queremos redimir, porque queremos cumplir con el código de que, pues, como tiene que ser yugo igual, no desigual, y tiene que servirle a Cristo, pues yo voy a forzarle el escenario y la circunstancia para que Él se convierta a Cristo, lo llevo todo el tiempo a los cultos, pido que oren por Él, porque estoy desesperado o desesperada de que Dios haga algo con Él para cumplir con el código de que es un yugo igual. Pero decíamos al principio, y lo voy a repetir, de que puede haber yugo desigual aún dentro del cuerpo de Cristo, siendo él cristiano, él y ella, porque no están en la perfecta voluntad de Dios, porque cuando yo llego a la iglesia soltero, yo no voy a escoger al azar, aunque muchos lo pueden hacer, pero cuando escogemos al azar porque me gustó o porque veo cierta espiritualidad, pues decimos, pues por aquí es que es, pero no hay
un consultar a Dios, no hay una dirección, no hay una espera en oración. Casi todas las parejas que duran poco en el Señor, y máxime cuando son jóvenes, la relación no comenzó espiritual, comenzó con algo carnal. Amén. Y como comenzó con algo carnal, tiene que terminar de la misma forma que comenzó. Amén. Otra pregunta por ahí, Amada. Sí, tengo varias preguntas. Una de ellas está bien interesante y me veo reflejada. Dice, si me caso con una persona que era casada anteriormente, ¿eso cae en fornicación? Si la persona con que te casaste Anteriormente. estaba casada, Por ejemplo, yo me caso hoy con Juan y Juan estuvo casado varias veces anteriormente. Ajá. ¿Cómo se consideraría eso? Bueno, en el caso de él, si las parejas que ha tenido, ¿verdad? Empezando por la última, si la última que tuvo antes que usted no ha muerto y está viva la persona y no se ha casado, él adultera y usted entonces fornica. Porque obviamente usted no está casada, pero usted se casó con él, ¿verdad? O perdón, no es que se casó con él. La fornicación es si tienen relación sexual antes del matrimonio, en el caso del que fornica. Pero en el caso de él adultera. Él adultera. O sea, dice, si me caso con una persona que era casada antes, y me divorcio, ¿todavía tengo que esperar a que ella se case? Así dice la Escritura. Según el texto. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Y nos ponen 3 y 2 la palabra. No lo voy a negar, es duro. Por eso es que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Otra aquí dice, pero si perdonamos y la persona sigue haciendo lo mismo. Okay. Creo que vamos con el caso de tu mamá. Sí, en el caso, ¿verdad?, que yo expliqué de mami, ella perdonó, pero ella estableció límites. Ella ¿verdad?, le permitió llegar a la casa después de 1 año y pico. Él venía a casa a almorzar porque vivían en casas alquiladas que tienen ellos. Y él se fue a una de las casas que ellos alquilan. Y entonces él subía a almorzar, él subía a comer, pero del maíz íntimo de mi mamá, ni un grano. Ni un grano. Muy buena esa frase. Sí, ella decía, de mi maíz ni un grano. Entonces ella, para recibirlo nuevamente, ella le dijo, vete al laboratorio, yo voy contigo, porque yo no sé si tú estás contagiado, etcétera, etcétera. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Es sabiduría. Entonces él se sometió a ese proceso, todo está bien, gracias al Señor, y de esta experiencia han pasado más de 15 años de esa experiencia. Pero en el caso que me está presentando es lo mismo, la persona, si continúa haciendo lo mismo, la persona no ama, la persona lo que tiene es un juego, lo que tiene es un jugueteo. Ahora entra, ¿verdad? ¿Cómo ha manejado esa mujer esa situación de ese hombre? Porque ella puede decir, pero él sigue las mismas, pero ¿qué ha hecho ella? Por ejemplo, te ha sometido a un tiempo de consejería, de terapia familiar, de terapia matrimonial. O sea, han estado en un proceso, en un quirófano, como le llamamos, ¿verdad?, en la consejería. Porque el problema es que la gente va a 2 y 3 sesiones de consejería, pero se dan de alta ellos mismos y dicen, pues está todo bien. Entonces no esperamos el proceso de concebir, de dar a luz ese nuevo tiempo, de digerir lo que Dios nos está permitiendo de restauración, en nuevos consejos, cambiando hábitos, cambiando un sinnúmero de cosas que hay que cambiar. O sea, la restauración del matrimonio no es de la noche a la mañana, y máxime cuando se ha maltratado áreas sensitivas y más de la feminidad de la mujer, que la tiene que restaurar el Espíritu Santo en colaboración con un hombre que se someta de verdad, que se someta de pies a cabeza, se someta al horno de fuego del trato de Dios. Porque de otra forma, no van a haber votos, no van a haber promesa que pueda cambiar eso. Entonces, por ejemplo, si tengo mi pareja y empezamos a ir a consejería, pero él no quiere ir, porque él dice que yo tengo la culpa. Mira, mi amada, ¿cuál es el nombre suyo, hermana? Elizabeth. Mi hermana Elizabeth, déjeme decirle algo. Esto es típico de casi todos los hombres. Las mujeres tienden a exponer malas debilidades y no tienen problema con exponerlas. Pero nosotros tenemos un cascarón de orgullo
tenemos un cascarón de inmadurez, porque es inmadurez. Es como el niño que quiere guardar una imagen que verdaderamente no es. Y no queremos exponer debilidades y no queremos exponer carencias y las inmadureces que venimos arrastrando porque venimos de hogares disfuncionales, porque tenemos un papá que no nos enseñó a ser cariñoso, nunca nos dio un beso, nunca fue afectivo con nosotros y venimos arrastrando eso y desarrollamos un cascarón de machismo donde no queremos que nadie sepa lo que verdaderamente yo soy cuando nadie me ve más que mi esposa. No nos gusta exponernos ahora. ¿Qué puede hacer esa persona? Bueno, esa persona entonces tiene tremenda oportunidad para poner en crisis a ese hombre y decirle, ¿sabes qué? Pues tú necesitas decidir, porque tú no quieres invertir en nuestra relación, tú no quieres invertir en nuestro matrimonio. Y si hay una inversión, es esa, el uno tener un consejero que se convierta en un árbitro, donde pueda darnos equilibrio y balance, y cuando estemos enredados los puños, nos pueda separar con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y decir, cálmense, váyanse a la esquina para que, ¿verdad? Le unten el alcoholito y toda esa cosa como hacen con los boxeadores. Necesitamos un árbitro, una tercera persona llena de sabiduría del Espíritu Santo, de conocimiento también terapéutico, de consejería, que pueda ayudarnos en el proceso, porque el llanero solitario en esto no sirve. No sirve. Otro más, Elizabeth. Pregunta, pero si estoy en adulterio ante Dios porque me casé con una persona que era casada antes, entonces, ¿estoy salvo por causa de fornicación? O sea, la persona se casa con una persona que estaba casada antes. Exacto. Y esa persona casada nunca rompió. Bueno, se casó con, como que se hizo divorcio. Hubo un divorcio anterior, se casó ahora. Ajá. Entonces, la pregunta es, como están casados, la nueva persona, por ejemplo, yo que me vengo a esta relación, yo no sufro de fornicación porque estamos casados. Bueno, si tú no tuviste un matrimonio y tú eras soltera y te casaste con el que ya estaba casado, obviamente él adultera, pero tú te metiste te metiste en el horno de fuego. Te metiste en un horno de fuego y aunque las cosas pudieran aparentemente empezar a fluir bien, puede haber que dentro del proceso, ¿verdad? de ese matrimonio haya una reflexión, como ha habido una confrontación del Espíritu Santo, una convicción, y tanto ese hombre, ¿verdad?, que adulteró, y esta mujer que se enredó con el hombre que adulteró, porque en el caso, en el ejemplo, si tú te casaste con ese hombre que fue casado y que está adulterando, obviamente, al tú casarte, pues tú lo hiciste adulterar. Oh, wow. Tú lo hiciste adulterar a él. Por eso dice que el que se casa con la repudiada adultera. ¿Ves? Entonces, por donde quiera que tratemos de escaparnos de esta verdad, esto es un laberinto de Dios. O sea, que un laberinto es que tú no, o sea, el problema es que a nosotros se nos hace más fácil decir, pues, ¿verdad? No funcionó, yo sé que cometí el error, pues voy a rehacer mi vida. Eso es un derecho que tiene cada cual y no somos quienes para juzgar. Lo que pasa es que es bien importante este punto que trajo el pastor Raúl Torres, y yo estoy en total acuerdo, en total acuerdo. El problema es que nos casamos con, o sea, como dicen, nos casamos con prisa, pero no queremos arrepentirnos con calma. Eso está bueno. Está bueno. Entonces, somos rápidos y decir, bueno, pues aquí es que siento la paz, por esto es, todas las circunstancias dicen que Dios está conmigo, ¡pum!, nos casamos. A la semana salen las pezuñas, a la semana salen las garras, las actitudes, los detonantes emocionales y ¡boom! Entonces decimos, Señor, pero y Dios no estaba Dios no estaba por ningún lado. Por eso es que esto del matrimonio, por eso es que viene la consejería, la prevención de parte de Dios, el consejo sabio, a prevenir, a decirte, mira, ten cuidado. Por eso es que Dios pone gente alrededor para discernir, ¿verdad? Por eso es que Dios pone pastores, por eso Dios pone líderes con discernimiento, porque lo que yo no sé como oveja, ese líder, ese pastor me va a decir, mira, papá, ten cuidado. Ten cuidado. Una cosa es, ¿a quién estamos escuchando para ese consejo? Exactamente. Si te vas a tu trabajo y te unes con 4 más que están divorciadas, créeme que no hay que ser ni profeta ni rabino para saber lo que te van a decir. Eres te conviertes en la quinta. ¿Ah? Te conviertes en la quinta divorciada.
Sí, Exactamente. sí, por eso es, y les voy a hablar y hablo claro. Uno sabe a quién va a ir para escuchar lo que quiere escuchar. Exactamente. Y lamentablemente estamos mal. Porque si yo estoy mal y quiero mantener mi vida mal, voy a ir al que está mal. Pero el que me va a confrontar, el que me va a dar es porque realmente te ama y te va a decir las cosas como son. La mejor medicina es la más que mala que sabe. ¿Será que cura? Entonces, pero si tú te estás uniendo a personas, cogiendo consejos, con personas que ya están escrachados, papi, pero que te van a dar. O sea, primeramente, siempre que se empieza una consejería, se empieza orando. Yep. No con una cerveza en la mano, ni un coñac, ni, ¿tú me entiendes? Así que Sí. tenemos que ir a pedir, si es de Dios, vayamos al manual, vayamos a gente de Dios, pero no lo ligue, porque las cosas no ligan. Exactamente. Y mira, pastor, yo no sé si, ¿verdad? Dentro de los hermanos y hermanas que estamos aquí conectados, hayan personas solteras que aunque tuvieron una experiencia pasada y tienen hijos, pero son madres solteras o son padres solteros o son solteros, jóvenes solteros que estuvieran, o varones que estuvieran escuchando. Mira, yo recomiendo Génesis 24. Génesis 24, cuando Abraham le encargó a su criado, ¿verdad? A que buscara mujer para su hijo y le dijo, guárdate de buscar mujer de las cananeas, porque no quiero que el corazón de mi hijo se vaya tras los dioses. O sea, porque la mujer tiene un poder de seducción brutal, tanto cuando Dios la usa como cuando el diablo la usa. Y con mucho respeto lo digo a las mujeres de Dios que están aquí, me refiero a la mujer que está desalineada. La Biblia dice en Eclesiastés que he hallado a la mujer más amarga que la muerte. Mira que la muerte es amarga, que nos quita la vida. Y dice, he hallado a la mujer más amarga que la muerte, cuyo corazón son lazos de red. O sea, una mujer usada por el diablo puede coger un hombre y arrastrarlo en la miseria. Pero así mismo una mujer bajo el poder del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios puede coger un hombre embaratado en escombro y hacer de ese hombre el hombre que Dios quiere que ese hombre sea. Amén. Entonces yo recomiendo con todo respeto y cariño. Mira, yo nací en el Evangelio. Desde los 9 años Dios me dio la bendición de predicar a Cristo. Y yo viví la experiencia de ser joven en Cristo. Y yo sé las batallas brutales y carnales que uno se enfrenta como joven, porque el del mundo, pues te dicen, si no puedes contenerte, búscate el condón. Si no puedes contenerte, pues entonces vive una vida de masturbación compulsiva. Y aunque son etapas que el ser humano pasa, cuando traspasan a un momento de hábito y de vicio, ya ahí estamos haciéndonos daño delante de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Soltero y soltera que me está escuchando. Mira, léete Génesis 24, reléelo, medítalo, ruméalo, cómelo, mastícalo. Y vas a ver que hay un principio tremendo, y es que Dios le interesa escoger a quién y quién va con tu propósito. O sea, Dios le interesa, y Dios, ya en la mente de Dios, obviamente en su omnisciencia, Él sabe quién, o sea, cuál espada es la que va en la vaina, cuál es cuál es Tito para el Tita y Tita para Tito, pero a veces en la desesperación escogemos, y porque tenemos la presión de grupo, porque como dice el pastor, nos juntamos con personas que no añaden al propósito de Dios, sino que nos restan y debilitan nuestra expectativa y nuestra confianza en Dios en esa área. Entonces, yo te recomiendo que tú vayas allí y veas cómo Dios acomodó todo a favor de Isaac. Y la Biblia dice que mientras Isaac, escucha esto bien, mientras Isaac meditaba en el campo, Dios estaba resolviéndole su futuro matrimonial. Entonces, la palabra meditar habla de ocuparte, habla de que estás enfocado. El problema es que si tú no te enfocas en lo eterno, en las cosas espirituales, mira, Dios tiene el Maserati para ti, pero tú quieres coger un Volky escrachado. Entonces Dios tiene para ti un Lincoln, una Lincoln, pero tú quieres coger pues un Volkycito. Y yo no estoy menospreciando a la persona, sino la condición de esa persona que te va a hacer daño y va a ser un obstáculo para tu crecimiento espiritual. Entonces, no es que te guste Chayanne, es si tú puedes vivir con un Chayanne. No es que te guste J-Lo, no es que te guste la mujer más bella, es que si tú tienes la capacidad de vivir con una mujer así, ahora probablemente la que Dios te dé
no sea tan linda como fulana en lo físico, pero va a tener las cualidades y las virtudes que van a satisfacer plenamente tu vida en todas las áreas. Aleluya. La íntima. Amén. ¿Alguna pregunta? Déjame leer acá. Hay un comentario y yo creo que la respuesta la diste, es oración, discernimiento y esperar en Dios. Sí. A la persona que escribió de cuando le dan un consejo, si alguien me da un consejo, aunque sea de la iglesia, ¿qué debe hacer? Aunque sea una persona, alguien de la iglesia que le dé ese consejo, ¿qué debe hacer ante ese consejo? ¿El consejo en qué área? En relación a tener a una pareja. Bueno, el consejo que una persona, ¿verdad?, creyente le puede dar a otra persona es, primeramente, hacer lo que menos hacemos en el proceso, que es orar. Esa es la realidad. Lo menos que hacemos en el proceso, primero luqueamos, estamos con el espíritu de Hunter, del cazador. Sí. Luqueamos, observamos, nos impresionamos. Mire, una de las cosas que yo creo que esto es una pepita de oro espiritual que vamos a tirar aquí de parte de Dios. Mire, mi hermano y mi hermana que me está escuchando, si usted es soltero o soltera y te gustó, llegó a la iglesia tal persona o hay en la iglesia una persona que predica tan lindo, que ora tan brutal, que Dios lo usa y cuando fluye, olvídate, baja la gloria central y dos querubines se le ponen en los hombros y bota fuego por la boca y dice, ay Dios mío, ese es el hombre que yo necesito. ¿Sabes qué? Estás bien equivocada y estás bien equivocado. Porque cuando tú te enamoras del don y del hombre que está en el altar y no escudriña quién es ese hombre laboralmente, socialmente, relacionalmente, cuál es el trasfondo, si es un hombre responsable. Se ha visto el caso que han habido muchachas y personas solteras que se enamoran del don de ese predicador. Le gustó ese muchacho, pero lo que más se enamoraron fue del don del predicador. Es que qué lindo predica, tiene un protagonismo tan lindo, la gente lo ama. Oye, se enamoraron del don, pero nunca conocieron al hombre y al ser humano detrás de ese ministro. Y ahí llegan las sorpresas donde ese hombre que se veía tremendo predicador ha sido un infiel o es un infiel, tiene problemas con pornografía, tiene problemas de complejo en su vida, es un machista, es un abusador, es un agresor verbal. Lo que pasa que fue bonito el follaje del don, escondió esas carencias. ¿A qué te quiero llevar? A que no te dejes llevar por lo primero que tus ojos ven. No seas como Samuel, como Lot, que cuando vio a Sodoma y Gomorra dice que lo vio como si fuera el huerto de Jehová y no sabía que allí lo que iba a haber es candela y fuego y que había homosexualismo y una cultura de depravación. Así que por más lindo que predique, chequea cómo está su vida personal, chequea quién es en su casa, cómo trata a sus padres, cómo se relaciona con su familia, si es un tipo responsable, si es un mantenido, chequéalo, porque ¿sabes qué? Cuando te cases y estés en la cama, no te vas a acostar con el predicador, te vas a acostar con esa burundanga de problemas que te echaste. ¿Sabes qué? En las consejerías que damos, cuando me hablan de boda, yo les digo, bueno, ¿sabes que lo voy a entrevistar? Y le voy a preguntar cuántas tarjetas de crédito está, le voy a preguntar qué tal en deuda está, le voy a preguntar, ay María Pastor, pero usted se todas preguntas. Y yo, sí, porque en tu enchule tú has dejado pasar un montón de cosas y muchas banderas están saliendo y no te has dado cuenta. Salen después de 3 meses que empiezan a salir, el bondo explota. Así que, y terminan, te digo, terminan que no quieren ir ni a la charla. Yo le digo, está bien, nos veremos entonces en una consejería matrimonial más adelante. Y así es, ¿tú me entiendes? ¿Por qué? Porque hay preguntas vitales y como tú dices, vamos a ver, vamos a observar, ve a la casa, cómo trata a la mamá, cómo tiene el cuarto recogido, cómo está su carro, porque eso te deja mucho que decir. Da mucho que decir. Pero como estamos ciegos para la pelea. Y siempre se dice que como un hombre trata a su mamá, así va a tratar a su mujer. Sí. Y como una hija trata a su papá, así va a tratar a su esposo. Son modelajes. Son modelajes. Así es. Otra más, hermana Elizabeth. No, ya no veo más preguntas ni por Facebook ni tampoco por Zoom ahora mismo. Ha sido una charla muy buena. Gloria a Dios y un honor y un privilegio. Gracias, Raúl, por darme esta oportunidad de poder compartir con tu congregación, que la amamos y la respetamos mucho. Así que antes de yo entregar a Raúl, yo quiero hacer una oración. Amén. En nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad.
que tú nos permites, Señor, aún a través de los medios, Señor, de poder, oh Dios mío, santificar estos medios que muchos lo usan para cosas depravadas, Señor, y para dañar vidas y para dañar relaciones. Pero aquí hay una iglesia, como muchas iglesias en este tiempo, donde hemos santificado este medio por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, Señor, por medio de las alabanzas, de la oración, del compartir, oh Dios mío, como los hermanos juntos en armonía, Padre eterno. Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo que tú nos dé, Dios mío, mayor revelación acerca de este principio de unidad matrimonial permanente. Danos una carga de responsabilidad, Señor, de celo, un celo sagrado por mantener y por cuidar lo que tú nos has dado a nuestra familia. Señor, guárdanos, pon una azotea cercada alrededor nuestro, Padre eterno, donde nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestras intimidades, aún nuestra vida sexual sea guardada en tu voluntad, Señor. Guárdanos, Señor, y te pido por los solteros que están, Dios mío, quizás batallando en su soltería y que no es fácil la soltería. Te pido, Dios, que canalices cada una de las facultades físicas, espirituales, intelectuales y emocionales, y que tú, Dios mío, proveas a la que tienes que proveer, al Isaac, a cada Raquel o a cada Rebeca, y a cada Rebeca proveele a su Isaac. Señor, tú eres el Dios que escoge, y como dice tu palabra, oh Jehová, tú escogerás nuestras heredades. Te dejamos a ti, Señor, escoger nuestra heredad, nuestra pareja, nuestro futuro, porque ¿quién mejor que tú, que sabes lo mejor para nosotros? Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amados. Quiero darle las gracias a Raúl Rosario. Perdonen que no le pude dar la introducción. Yo no escucho muchas personas. A Raúl Rosario, un gran amigo mío, todas las mañanas de 8 a 9, él trae una reflexión hermosa. Búscalo en Facebook, búscalo por Raúl Rosario. También de los dos más que yo oigo es a Raúl Rosario de 8 a 9 y de 9 a 11 estoy oyendo a Yuma. A Yuma tú lo consigues como Mahmoud Yuma Pineda, pero son gente que doy testimonio, gente que se mantienen en la palabra tal y cual es, y nos conocemos, o sea, que conocemos el testimonio de ellos y de su familia. Así que, Raúl, te honro a ti, a tu familia, a tus hijos, ¿verdad? Gracias por siempre bendecir la iglesia el sábado para los que están transmitiendo, ¿verdad? Por Zoom. Sábado vamos a tener nuestro escape de matrimonio que se llama, ¿cómo es que se llama? Juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos, eso va a estar brutal. El hermano de Raúl con la esposa van a hacer lo que van a estar ministrando, vamos a tener dinámica, vamos a tener un montón de cosas bien chéveres, así que Casa Restauración sigue activada, y el domingo él va a estar predicando también la poderosa palabra. Yo voy a estar predicando a las 3 de la tarde en la iglesia de Glendalí Amador, una compañera, una pastora amiga, así que ellos tienen un drive-thru, voy para allá a gozarnos, a predicar también la palabra de Dios. Así que vamos a tener un fin de semana hermoso. Van a estar viendo la cara de Raúl todo este fin de semana, porque cuando cuadramos la gente, yo, rayo, Raúl, te cogí todo el weekend. Pero me gozo escuchar a Raúl. Es un predicador de excelencia, un gran amigo, y lo más que no me gusta de los predicadores que estoy trayendo es la humildad y el carisma. Así que te bendigo a ti, tanto a ti, tu esposa, y a todos los que nos están viendo por Facebook y por Zoom. Gracias Elizabeth por la transmisión. Gracias por hacer y repetir todas las preguntas, ¿verdad? Esperamos haber contestado todo con la sabiduría y por la palabra de Dios. Aquí lo más que importa, lo que transforma, no es el comentario que digamos, sino su palabra. Es lo que redarguye, es lo que es vivo y eficaz. Eso lo aprendí bien brutal. El Señor me dio una escuelita, porque como pastor nos les queremos meter por dentro como pastor. Y un día orando yo le decía al Señor, Señor, ¿pero qué pasa? Y me dice, usted predique que yo transformo. Y yo, rayo, es verdad. Así que utilizamos, siempre que nos den la oportunidad para predicar, utilizamos predicar la palabra, no hacer otra cosa, ni tiraera, predicadores, no perdamos el tiempo en eso. Te mandaron a predicar, usted predique la palabra, porque la palabra es la que transforma y el Espíritu Santo hace el trabajo. Así que nos gozamos, vamos a tener un fin de semana hermoso.
Si no conoces de casita, nos llamamos Casa Restauración Nuevo Comienzo en Dios, una iglesia humilde ahí en Kissimmee, así que pronto estaremos congregándonos cuando el presidente de los Estados Unidos dé la autorización, porque nos sometemos a las leyes terrenales, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy obediente a Dios y no ser obediente a lo terrenal, estoy fuera de orden, así que deseoso de congregarnos, deseoso de abrazar, deseoso de llenarlos de spray de Lysol, así que estoy deseoso de compartir con ustedes y no te pierdas este fin de semana, un fin de semana hermoso. Nos gusta bregar con la familia, con los matrimonios, porque si tenemos familia y matrimonios felices, vamos a tener una iglesia feliz, ¿verdad? En la poderosa palabra del Señor. Así que gracias, Raúl, por invitarnos a tu casa y ver tu casa. Gracias, amén. Te amo, te quiero, y a cada uno de ustedes, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Amén.